Muy buenas noches. En esta hora estamos comenzando con la grabación un poquito antes para poder saludar. Casi nunca tenemos el tiempo de saludarlos. A los hermanos, amigos en otras naciones, en nuestra nación, que están pendientes de nuestras prédicas, de nuestros compartimientos en este tiempo. Queremos decirles que, como se ha estado hablando por parte de muchísimos predicadores en las redes, pues estábamos viviendo los últimos tiempos y es necesario entender por dónde la iglesia tiene que caminar, qué es lo que tiene que oír, qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene que manifestarse en este tiempo, que son cosas muy importantes que a veces no se toman en cuenta. Uno de los pasajes que se ha estado utilizando mucho es el capítulo 24 del libro de Mateo. Yo quiero utilizar también nada más una porción y utilizar otros versículos en esta preciosa noche para poder hablar acerca del engaño del último tiempo o el espíritu de error que operará, que provocará una apostasía, que muchos puedan en algún momento abandonar la fe, ¿verdad? Sabemos que este tiempo es crucial para que muchos en algún momento aún puedan enfriarse espiritualmente si no están conectados, si no están buscando a Dios, si no tienen verdaderamente un interés en mantenerse más, y en algún momento han sido personas que han sido pues tal vez frías, ¿verdad?, en su forma de buscar a Dios. Déjenme orar en esta preciosa noche. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de orar, ¿verdad?, en este tiempo y poder pues en algún momento tal vez compartir una clase, si usted quiere, un mensaje, una predicación con relación a lo que en algún momento es necesario entender, ¿verdad?, que la iglesia tiene que filtrar o discernir estos tiempos, ¿verdad?, porque hay muchas cosas que aún en las redes están, que son falsas, ¿verdad? Y dentro de eso tenemos que saber que hay falsedad. En algún momento explicaremos, ¿verdad?, de que hay aún falsos hermanos, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsos cristos, hay una forma muy fuerte en este tiempo de Satanás queriendo atrapar aún a los que son hijos de Dios. Muchos, la escritura habla de que en el último tiempo aún muchos serán engañados, ¿verdad? Muchos escogidos serán engañados, y para eso pues debemos de escuchar y saber, ¿verdad?, que hay un espíritu de error que está activo en este tiempo, ¿verdad? Oremos por favor en esta preciosa noche. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que a los hermanos que ya están, Señor, viendo en esta noche la predicación, tú les bendigas, que tu Espíritu Santo, Dios, pueda trabajar en sus vidas. Abre su entendimiento, danos un espíritu de revelación, de inteligencia, Señor, en tu palabra, y permítanos, Señor, en esta noche poder entender, Señor, los tiempos que estamos viviendo, que no seamos en algún momento personas cautas, que podamos caer en el error o ser engañados a veces por los sistemas que se están estableciendo en el mundo, o ser engañados a veces por las personas, o ser engañados por algún religioso, o ser engañados muchas veces por nosotros mismos, ¿verdad?, sino que podamos verdaderamente saber que este es el tiempo final, y este tiempo final tiene características muy especiales. Muchos podrán ser engañados, pero la escritura dice claramente, se lo leo en el capítulo 24, verso 4, dice, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie, dice nuestro Señor Jesús, os engañe. Desde ya les damos un saludo, hermano Enrique León, allá en Chiquimulía, hermana Cece Pati, Luis B., hermana Mía, hermano Giovanni López, hermana Sofía. Dios me los bendiga mucho, gracias por estar pendiente de nosotros. Hermana Melody, allá en Jojutla, la tierra que arde, la tierra del fuego. Dios me los bendiga mucho. Y sabemos, como dice la palabra, pues que nuestro Señor Jesús dijo que nadie nos engañe, ¿verdad? En 1 Timoteo 4:1, para corroborar esta palabra, dijo el apóstol Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente, es el Espíritu Santo el que habla, dice claramente que en los postreros tiempos, en estos finales tiempos, algunos apostatarán de la fe. Tendremos la oportunidad en algún momento de hablar de la apostasía
y de la gran apostasía, ¿verdad?, que existirá en este tiempo, porque muchos serán enganchados, muchos saldrán muchas veces de las iglesias, y es increíble muchas veces ver personas que estuvieron con nosotros pero que ahora pues están en vicios o viviendo una vida difícil, ¿verdad? Y esa vida muchas veces pues a ellos posiblemente regresen, porque hay apostasía que es reversible y hay apostasía que es irreversible. En el caso de Judas pues sí, él ya no regresó, ¿verdad? En el caso de Pedro sí regresó al Señor, él negó al Señor Jesús. Y hay muchos que en algún momento en este tiempo están sintiendo la necesidad de regresar a Dios, pero muchos que en algún momento también pudieron haber manifestado o sentido o vivido la presencia del Espíritu Santo, tuvieron también un encuentro personal con Él, pero no permanecieron, porque lo que se trata o lo que deberíamos de entender es que el cristianismo necesita una perseverancia, una búsqueda constante, ¿verdad? Ya tenemos la visa, ya tenemos el tiquete, pero es necesario entender que depende de nosotros, de nuestra conducta, de nuestra forma de ser, ¿verdad? El poder verdaderamente saber que el diablo tiene estrategias, tiene artimañas aún para poder cautivar la mente, el corazón de muchos que están en los caminos de Dios, ¿verdad? Aún muchos en algún momento, cuando han tenido etapas gloriosas, el enemigo ha logrado engañarlos, ¿verdad?, diciéndoles que en algún momento pues lo que van a hacer no es malo, ¿verdad? O hacer una canita al aire, eso no es malo. Y le quiero decir pues todo nuestras acciones pesan, ¿verdad?, para bien o para mal delante de la presencia de Dios. Nosotros no podemos en ningún momento descuidarnos, ¿verdad?, porque la misma palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Entonces, en estos últimos tiempos veremos una apostasía, ¿verdad? Muchos serán engañados, la palabra dice, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, ¿verdad? En algún momento compartiremos otra de las traducciones de esto es espíritus seductores, espíritus que atraen, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que hay personas que tienen capacidades de atraer a la gente, ¿verdad? Tienen como un imán, ¿verdad? Y muchas veces las personas equivocadamente les idolatran, las defienden como que fueran Dios, ¿verdad? Estos son muchas veces espíritus seductores, ¿verdad?, que están también en este tiempo en operación. Y doctrinas de demonios, ¿verdad? Esas doctrinas de demonios, pues usted conoce algunas religiones que no les digo los nombres, pero están en muchos lugares y son identificadas muchas veces como doctrinas de error, doctrinas que tienen a veces a sus fundadores que en algún momento pues se desviaron del camino. Muchos de los fundadores de doctrinas erróneas o doctrinas de engaño pues fueron cristianos, pero se desviaron o oyeron otro tipo de fuente y en algún momento pues han desviado a mucha gente, ¿va? Hay mucha gente que en algún momento sale de esas doctrinas y de esos lugares y verdaderamente pues se sienten ya contentos y con el Señor, ¿va? En el libro de Juan, primera de Juan, la carta del apóstol Juan 4:6, dice así: nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, la palabra identifica un espíritu de error, un espíritu de engaño, ¿verdad? ¿Está activo en este tiempo? Sí, hermanos, está activo, ¿verdad? Porque hay como un río revuelto, hay un montón de pensamientos que la gente tiene, no saben verdaderamente para dónde correr, para dónde caminar, ¿verdad? Pero hay advertencias en la palabra con relación al engaño y yo quiero ponerles unas pequeñas stop en esta preciosa noche, pues a través de la palabra y con versículos de la palabra, ¿no? En 1 Corintios capítulo 6 verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios, ¿verdad? O sea, hay una advertencia que en algún momento nosotros no podemos obviar, ¿verdad? Santiago capítulo 1 verso
16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es su voluntad, nos hizo nacer por la palabra, ¿verdad?, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros hemos nacido, hemos tenido un nuevo nacimiento, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento ha sido bueno, pero muchas veces el enemigo intentará destruir tu legado, tratando de confundirte, tratando de que caigas en un error, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, en ese sentido muchas veces pues tú podrías caer en un error, en una confusión al escuchar una voz que no es la de Dios, ¿verdad? Una voz que te va a confundir, ¿verdad? En este tiempo hay que tener muchísimo cuidado en el sentido de poder discernir aún los mensajes y las visiones y los sueños que uno pueda tener constantemente, ¿verdad? Hay personas que en algún momento sueñan a cada rato, pero aún los sueños tienen tres fuentes distintas, y hay gente que lo mistifica y lo espiritualiza todo y dicen, bueno, Dios me dijo esto, sí, pero hay tres fuentes. Una es la fuente que viene de parte de Dios, que muchas veces es profética a través de los sueños. La fuente humana, que es posiblemente eh, toda la amalgama de pensamientos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hemos vivido, y muchas veces pues algunos estudiosos dicen que los sueños es la forma en la cual el cuerpo se desagua o se limpia, ¿verdad? Porque hay sueños que en algún momento no tienen ningún sentido, pero es la forma en la cual en algún momento pues usted está limpiándose, o los sueños a veces son el basurero, ¿verdad? Pero no hay que espiritualizarlo todo, y por eso le digo, ¿verdad? Y los sueños que vienen muchas veces de parte del enemigo, ¿verdad? O sea, en ese punto pues tenemos que aprender a discernir y saber, ¿verdad? Por eso es muy, muy bueno, yo lo hice antes, tratar de enseñarle a la gente a veces a través de las escuelas proféticas, porque casi estas cosas se enseñan en las escuelas proféticas, tratando de enseñarle a la gente de que creyéndose espirituales o creyéndose en algún momento personas que están muy altas espiritualmente, a veces les es difícil escuchar una enseñanza o ser adoctrinados y ser enseñados. Pero todos, al igual que ustedes, pues yo me siento a oír a personas que tienen conocimiento. Yo no tengo todo el conocimiento, he crecido, he estudiado muchísimos años, ¿verdad? Pero no tengo todo el conocimiento. A veces me gusta mucho escuchar a hombres que son maestros y que tienen muchas veces revelaciones maravillosas de la palabra. Me encanta mucho escucharlos, me encanta mucho oír la revelación que ellos tienen con relación a la palabra de Dios. Entonces, definamos, el engaño es igual al error, es la tergiversación o una falsa representación de lo que es lo verdadero, ¿verdad? El engaño lo que hace, o el error lo que hace, es hacer errar a la gente, extraviarla, ¿verdad? Lo que hace es torcer muchas veces la verdad, ¿verdad? El engaño no viene de parte de Dios, ¿verdad? Dios no engaña, no se burla de nadie, sino que el engaño, la fuente del engaño es Satanás, ¿verdad? Satanás es el que anda engañando y anda muchas veces desviando a la mente y el corazón de la gente. ¿Para qué? Para que en algún momento pues ellos caigan en pecado, que ellos caigan en algún momento en algún tipo de desviación aún doctrinal, ¿verdad? Y puedan en algún momento meterse a campos de los demonios, ¿verdad? Es esa pared que existe entre lo espiritual. Muchas veces hay personas que lo transgreden y se meten a campos espirituales que no tienen que meterse, ¿verdad? Esto es muy, muy difícil. En algún momento, como le digo, se enseña eso en las escuelas proféticas, pero déjeme leerle una porción de la escritura para que usted pueda también saber esto. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿verdad?, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, ¿verdad? ¿Qué buscará el enemigo? Y en el caso de las mujeres, pues los sentidos, ¿verdad? Sabemos que los sentidos, si nosotros los entrenamos para Dios, pues pueden permanecer con una limpieza increíble delante de la presencia de Dios, pero nuestros sentidos pueden ser desviados, ¿verdad?
y también es el caso de los hombres, ¿verdad? Porque por lo que un hombre pueda ver, pues en algún momento sus sentidos, sus pensamientos y su mente puede maquinar un montón de cosas. Por eso es muy importante saber que nosotros necesitamos tener nuestros sentidos desarrollados para lo que es la verdad. Juan 8:44, esto es un poquito extenso, le pido al Señor que me permita darle tal vez un poquito más rápido. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. O sea, el padre de la mentira, el padre de los mentirosos, ese es el diablo. Entonces, el origen del engaño, del error que puede existir en este tiempo, es por causa de Satanás, por escuchar a veces doctrinas demoníacas. O sea, hay que, en este tiempo, lo dijimos al principio, hay que tratar siempre de filtrar, de discernir los tiempos y aún discernir los mensajes y las profecías que puedan venir en este tiempo. Aunque llámese quien se llame, todos tenemos a veces podemos equivocarnos aún en lo que decimos, y a veces tomamos como que todo tiene que ser exclusivamente de Dios, Sabe que yo he desarrollado durante muchos años pues el trabajo en el área profética, en la guerra espiritual y muchas cosas, pero no siempre uno tiene la revelación para poder hablar muchas cosas, sino hay momentos en los cuales el Espíritu Santo Dios nos revela, y en el campo de lo que es discernir el mensaje y discernir los mensajes proféticos es muy importante en este tiempo, porque muchos en algún momento están esperando promesas que Dios no les dio, promesas que alguna persona dijo que iban a suceder pero nunca sucedió. A mí me ha tocado a veces desatar a personas no solamente de mi nación sino de otras naciones que en algún momento me dicen: mire, a mí me profetizó Dios, ok, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿O qué pasó? Bueno, estoy decepcionada porque nunca se cumplió. Bueno, usted discernió esa palabra profética, discernió el mensaje, discernió a la persona. A mí me gusta mucho en este campo pues a veces enseñar, qué es el discernimiento, porque muchas personas a veces no piden un discernimiento de espíritus, y el discernimiento de espíritus nos sirve para poder discernir lo bueno de lo malo. Entonces hay personas que viven en este tiempo, y la palabra de Dios lo dice en el libro de 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. ¿En qué sentido? Bueno, si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante. Es muy importante saber que hay personas que viven engañadas por ellas mismas, creyéndose guapos, pero no son guapos, son feos. Son personas que en algún momento se creen algo que no son. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber de la gente es que el fruto, yo no puedo decirle a usted que tengo un montón de cosas, porque yo tengo que tener un fruto, y principalmente la palabra nos orienta de que debemos de ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Si usted escucha una palabra en este tiempo, usted trate en el nombre de Jesús de creerla y de ponerla en práctica para que esa palabra pueda funcionar en su vida. Usted puede recibir una palabra. Yo profetizo casi todo el tiempo, doy una palabra. Este tipo de mensajes pues a veces me cuesta un poquito por el tiempo, porque son mensajes que muchas veces son estudios, son estudios que podemos compartir, pero existe entonces el engaño por parte de Satanás, que es el padre de la mentira, es el que creó el error. Existe también el engaño propio, y también existe el engaño que otros puedan hacer a nosotros. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea,
Primera de Juan capítulo 3 verso 7, hay algo para reconfirmar esto. Dice: hijitos, nadie os engañe, ¿verdad? Nadie os engañe. O sea, la advertencia es que nadie nos engañe. Alguien puede venir con cara muy bonita, y en ese punto pues hay personas que hemos sido a veces engañadas por personas que se han dicho que son espirituales, y eso ha provocado a veces que algunos en algún momento han padecido, aún en las iglesias, que han llegado personas con cara de ayuda, con cara de necesidad, y ocupan a veces, o se les da espacios, y lo que han hecho es dividir las iglesias, ¿verdad? Y eso es muy importante entender, que pues la Biblia tiene todas las fuentes, se podría decir, de engaño. Hay personas que hemos sido engañadas, ¿verdad? Usted posiblemente en el transcurso de su vida fue engañada, hasta en el amor puede ser engañada la gente en este tiempo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, y tenemos que saber que este es el tiempo en el cual el engaño está activo en este tiempo. Nuestro Señor Jesús dijo claramente que nadie nos engaña. Ese espíritu de error, hermanos, que está en este tiempo, es para que usted se aparte de Dios, es para que usted confíe más en sus fuerzas, para que usted siga lamentándose en nostalgia, en tristeza, ¿verdad? Pero trate en el nombre de Jesús de no creerle al enemigo, que le resta las fuerzas, que le quita el ánimo, que le quita en este tiempo el deseo de realizarse en Dios, ¿verdad? Dios a usted lo tiene de pie y lo seguirá manteniendo de pie, y Dios lo va a sostener en este tiempo en el nombre de Jesús. Yo lo declaro sobre su vida, sea lo que sea, ¿verdad? Este tiempo le damos gracias al Señor, porque posiblemente usted no ha tenido el trabajo que siempre ha tenido, pero Dios lo ha sostenido y lo sostendrá siempre, ¿verdad? Porque Él es su Padre, ¿verdad? Permita que Él siempre sea el que lo sostenga. Trate usted de reposar en Él en este tiempo, porque muchas veces el enemigo lo que trata aún es de decir cosas en la mente, y decirle: mira, tu padre no te quiso, tampoco Dios te quiere. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, Dios te ama, Él es un buen Padre, ¿verdad? Y en este tiempo tú tienes que cuidar aún de tus propios pensamientos, ¿verdad? Si vienen pensamientos difíciles, pensamientos de muerte en algún momento para decirte que nadie te quiere, ¿verdad? Yo te quiero decir que hay un Dios grande y maravilloso que te ama, ¿verdad? Y Él entregó a su Hijo, ¿verdad?, para que tú pudieras ser salvo en este tiempo. Tú no puedes en ningún momento ni menospreciarte, ni darle espacio. Hay personas que posiblemente en el camino, porque aquí habla de que pueden a personas en algún momento engañar. Sí, todos en algún momento hemos sido engañados. Yo he sido engañado muchísimas veces, ¿no?, por personas a las que yo les abrí la puerta, los catapulté, los promocioné. Bueno, hice muchas cosas, ¿verdad? Pues, pero uno, se podría decir, como ministro, muchas veces no está esperando que a uno lo engañen. Uno da y da y da. Si la gente, esa es la semilla que tiene, pues que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los prospere, pero no es la capacidad muchas veces de un pastor, de un ministro, estar engañado, ¿verdad? La gente que muchas veces anda engañando es porque tiene ese espíritu de error, ¿verdad? Y andan metidos muchas veces en las iglesias únicamente para provocar engaño, confusión, ¿verdad? Yo te digo, en el nombre de Jesús, tenemos que tener en este tiempo el discernimiento, la capacidad de poder discernir, no solamente los tiempos usted los puede tratar de entender, y son tiempos finales, no podemos en ningún momento. Vea cómo estamos en estos últimos días, en este tiempo. En algún momento hablaremos acerca del orden mundial, que muchos ministros lo están tocando con bastante propiedad, pero podemos saber que todo esto es la preparación, se podría decir, para lo que es el nuevo orden mundial, y usted lo tiene que saber, qué es lo que sigue, ¿verdad? Y una pregunta que me hacía una persona hace poco, y me decía: mire, entonces ya no tenemos que casarnos. Pues en el nombre de Jesús, si usted es soltero, o en el nombre de Jesús, y tiene la capacidad de casarse, cásese, ¿verdad? Si usted es soltera, en la misma forma, ¿verdad? Pero tal vez primero tendríamos que orar para que suelte ese espíritu de soltería sobre su vida en el nombre de Jesús, para que usted pueda saber que tiene derecho a tener una pareja, ¿verdad? No puede quedarse sola en el nombre de Jesús, y que Dios pueda hacer en este tiempo con usted lo que Él había planificado. Es bueno tener una familia, es bueno casarse en este tiempo, porque esta persona me decía: bueno, con todo esto que está sucediendo, ¿sería bueno casarse? Yo le digo: sí, cásese,
en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces yo le digo con todo mi corazón, trate de discernir los tiempos, pero trate de discernir también los pensamientos que puedan venir, ¿verdad? Si son pensamientos, 2 Corintios 10:4 nos da algo muy importante con relación a esto. Dice que si nuestros pensamientos en algún momento nosotros podemos llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Hay pensamientos que constantemente tenemos que únicamente son los pensamientos de lo que es el pasado de nuestra vida, ¿verdad? Si nosotros estamos en Cristo, nuestros pensamientos tienen que ser renovados, tienen que ser diferentes, pero muchas veces tenemos los pensamientos de tristeza, de dolor del pasado, ¿verdad? Y tenemos que soltarlo, no tenemos que pensar ni aún en la muerte, ¿verdad? Hay mucha gente que en algún momento, me impactaba alguien que me decía, pastor, yo pensé que ya todo se estaba acabando. No, le digo, todavía falta. Pero mientras estemos en esta tierra, el tiempo que estemos, tenemos que dar testimonio de que Cristo está con nosotros y vamos a poder verdaderamente entender, ¿verdad? Y saber, ¿verdad?, que este es el tiempo que el Señor nos permite discernir, ¿verdad?, a las personas, discernir. Entonces, ¿cuál es la causa del engaño? Pues mucha gente a veces es engañada y la palabra, como le digo, tiene muchas cosas que decir con relación a esto. En el libro de Isaías capítulo 5 verso 13 dice así: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, ¿verdad? O sea, una de las cosas que muchas veces la gente, hermanos, cae en una cautividad porque no son acuciosos en buscar en la palabra este tipo de mensajes, ¿verdad?, este tipo de palabra, ¿verdad? Y la ignorancia no es buena en ninguna forma, ¿verdad? A veces nos enseñaron en el pasado que estudiar era malo, así me trataron a mí de enseñar, y posiblemente a usted le dijeron que era malo, ¿verdad? Pero a mí me trataron de enseñar de que el estudiar era malo. Yo le digo, yo traté de romper con ese tipo de argumentos de mi padre y me vine a estudiar a la universidad y bueno, ya en el Señor me puse a estudiar porque nunca la ignorancia es buena, ¿verdad? No es ninguna virtud, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros tenemos que saber como cristianos es que debemos de culturizarnos, debemos de leer libros, debemos de superarnos, debemos verdaderamente de buscar la perfección en las cosas. Si hacemos negocios, entre más conozcamos de las cosas, mejor vamos a hacer los negocios. Entonces, la ignorancia a la palabra de Dios, dice Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. La ignorancia a la palabra de Dios es lo que muchas veces nos hace que nos metan goles, que muchas veces nos engañen, ¿verdad? Y eso es lo que aprovecha muchas veces el diablo, hermanos, para poder engañar aún a los escogidos. Imagínense, hay gente que en algún momento se ha dejado engañar por profetas falsos, ¿verdad? Profetas que los han tenido muchas veces cautivados, idiotizados. Hay un espíritu seductor que los tiene cautivos. Hay personas que en algún momento están tan atontados, ¿verdad?, por esas palabras que lo que adoran es al hombre y no adoran al Señor, ¿verdad? A mí como profeta, a veces llevado a las naciones, me ha tocado tratar de establecer a Dios y quitarle la vista a la gente y romper con ese hechizo, porque es como un hechizo que la gente tiene, ¿verdad? Y la gente muchas veces en esa forma lo que hacen es tratar de pedir hasta como una especie de pleitesía o como una especie de adoración, ¿verdad? El único que podemos adorar, hermanos, se llama Jesucristo. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, existe también lo que es la simplicidad, ¿verdad? La gente que es simple, o la Biblia en el libro de Proverbios 1:22 dice: hasta cuándo simple amaréis la simpleza. Esa palabra simple, la palabra pata, es una palabra que significa ingenuo, a la gente ingenua que todo lo cree. Y hay una explicación todavía más fuerte, dice: la gente que tiene la cabeza hueca, que todo se lo cree, ¿verdad? Hay gente que alguno puede venir
a su vida, decirle que la ama y ella lo cree, pero tiene que discernir el corazón si verdaderamente está en Dios. No es simplemente de enamorarse, hermanos, en cualquier momento, o hermanas, ¿verdad? Y decirle sí a todo, eso es ingenuidad, eso es simpleza, eso es cabeza hueca, ¿verdad? Si las intenciones son buenas de esa persona, primero tiene que estar en Dios, tiene que amar a Dios, tiene que amar lo que tú amas, tiene que amarte a ti, tiene que respetarte a ti. Bueno, son muchas cosas y debemos de saber, ¿verdad?, que hay mucha gente que por su simpleza, por su ignorancia, son engañados en este tiempo. También hay gente que es engañada, según de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Las almas inconstantes son aquellas inestables, son aquellas que en algún momento no buscan congregarse, buscan a Dios únicamente cuando tienen necesidad. Hermanos, a Dios no hay que buscarlo solo en los momentos de necesidad, hay que buscarlo todo el tiempo. ¿Sabe cómo tienen a Dios muchas veces estas personas? Como que es un bombero, que le está apagando constantemente el fuego. Hermanos, Dios siempre está ahí y nosotros estemos como estemos, siempre tenemos que buscarlo. En todo tiempo debemos de buscar al Señor. Entonces la gente que es inconstante, sus caminos son difíciles, ¿verdad? Es una persona que tiene un doble ánimo, ¿verdad?, y constantemente se engaña, ¿verdad?, y viven engañados todo el tiempo. Hay otra forma en la cual el engaño opera en la gente que constantemente pues se rebelan también en contra de Dios. Usted se da cuenta que hay gente que en algún momento tiene la capacidad de decirle al Señor, ¿verdad?, que ellos se rebelan, ¿verdad?, y hacen lo que quieren con su vida. Y, hermanos, si nosotros somos de Dios, sabemos que somos propiedad de Él, ¿verdad? Hay una marca, hay un sello que el Espíritu Santo de Dios puso sobre nosotros, ¿verdad? El libro de Isaías capítulo 43 dice claramente, ¿verdad?, que somos propiedad de Él, ¿verdad? Él nos reclama, ¿verdad?, como sus hijos, ¿verdad?, que aunque pasemos por las aguas no nos vamos a negar, aunque pasemos por el fuego, pero somos propiedad de Dios, ¿verdad? Y muchas veces el testimonio no es el correcto, pero aún en esos testimonios que podemos dar de nuestra vida, de nuestro carácter, aún nuestros pensamientos, nuestras actitudes, sabemos en lo interior que somos personas que somos de Dios. Hay medios que el enemigo utilizará. Voy a ir terminando, no voy a poder terminar el estudio, pero hay medios que son utilizados. Por ejemplo, uno de los medios que el enemigo tratará de utilizar, y en estos dorados tiempos que nos han alcanzado, pues hay tantísima cosa, pero me sí es difícil a veces hasta poder ver la televisión con tantas cosas que en algún momento están poniendo como que sean aceptables, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces ponen que la masturbación debe ser parte, se podría decir, de la vida de los niños en este tiempo, ¿verdad? Y en el libro de Tito, capítulo 3, verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, ¿verdad?, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, ¿verdad? ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que si nosotros estamos en Cristo, ¿verdad?, aún nuestra sexualidad tiene que ser cambiada, tiene que ser purificada. Nosotros no podemos traer la carne o el mundo o lo que hicimos en el mundo para ya nuestro matrimonio. Aún nuestro matrimonio o nuestra vida sexual tiene que ser santificada. Yo le dije un día a un hermano, ¿verdad?, que el problema principal es que él trataba de tener las relaciones sexuales con su pareja, siendo cristianos, al modelo del mundo pasado, ¿verdad? Y le dije algo, mire, ¿por qué no le pide al Espíritu Santo de Dios que esté en sus relaciones, ¿verdad? ¿Por qué no le pide al Espíritu Santo en este tiempo que limpie su cama, que no haya mancilla en su cama, que usted verdaderamente pueda en este tiempo purificar, y que no haya concupiscencia ni inmoralidad? Porque a veces se podría decir hasta las camas de los cristianos, ¿verdad?, están llenas de inmoralidad, de relaciones sexuales que muchas veces pueden ser ilícitas, ¿verdad? Según de Pedro 2:15 dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual tomó el premio de la maldad, ¿verdad? Mucha gente que en este tiempo han sido engañados por el dinero. El dinero deslumbra, hermanos. Mucha gente en este tiempo no tiene ni el respeto en ninguna forma
para lo que son los hijos de Dios, los buscan por el dinero, tratan de tener en algún momento la relación con gente de recursos para que puedan tener dinero. Yo le puedo decir, mire, nada de lo que usted pueda atesorar en este tiempo usted se lleva, ¿verdad? Una de las cosas que la gente a veces ignora es que el dinero es engañoso, ¿verdad? Y hay otra cosa que también es importante. Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahí es donde viene la parte que le decía hace un momentito, ¿verdad? Aún a los escogidos. Por eso es muy importante que el Espíritu Santo de Dios en este tiempo tú puedas llenarte de Él, ¿verdad? Y puedas discernir. Una de las cosas que yo aprendí en el camino desde hace muchos años, ¿verdad?, es a discernir el corazón de la gente, los pensamientos, ¿verdad?, de la gente. Y es difícil muchas veces cuando tú tienes la capacidad de discernir, aún tener amigos, ¿verdad? A mí me ha tocado muchas veces apartarme de personas que en algún momento conozco o sé cuáles son las intenciones de su corazón o qué hay en su corazón. Porque estos tiempos verdaderamente tú tienes que purificarte, tú tienes que limpiarte, tus vestiduras tienen que estar limpias. Y tienes que procurar permanecer, perseverar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tiempos son finales. El enemigo intentará engañarte a través de doctrinas, tratará de engañarte a través de espíritus seductores, tratará de engañarte a través de personas, tratará de engañarte muchas veces a través de falsas profecías, de falsos sueños, ¿verdad?, de falsos formas en las cuales lo que intenta muchas veces el enemigo, si tú no lo disciernes, es tratar de capturarte para en algún momento tú te desvíes. Y al desviarte te va a ser muy difícil a veces volver a conectarte con Dios, ¿verdad? Hay personas que se han apartado por inmoralidad, hay personas que se han apartado muchas veces por algo que les dijeron, o fueron engañados o traicionadas por un hermano, por una hermana dentro de la iglesia o de otro ministerio. Bueno, fueron engañados, ¿verdad? Y posiblemente a veces están resentidos y ya no quieren ni buscar a Dios ni quieren buscar la iglesia, ¿verdad? Y son personas que en algún momento fueron llevadas a esta situación porque no supieron discernir, no supieron pararse en el momento correcto. ¿Sabe? Nosotros muchas veces como ministros hemos sido engañados, pero permanecemos y seguimos adelante. Y sabemos que debemos de cuidar muchas veces la iglesia y cuidarla de falsos, y debemos muchas veces de filtrar. Yo tuve muchos años, mucho tiempo de estar invitando gente, y la gente que nos conoce sabe, yo he traído gente de todos lados a predicar. Pero hubo momentos en los cuales pues sí nos metieron gol, ¿verdad? Gente que venía a veces mal, sexualmente, inmoralmente, buscando el dinero, buscando únicamente la dádiva, ¿verdad? Y tratamos de hacer un pequeño alto en ese punto y bueno, ya no tratamos de invitar personas porque cuidamos, se podría decir, los ministerios que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Sabemos que los ministerios que tenemos se cuidan al igual que nos cuidamos nosotros en nuestra vida. Entonces, tratamos en algún momento de cuidar esa parte, ¿va? Y sabemos que en algún momento si alguien viene con una palabra bonita, elegante, preciosa, profética, tratamos en algún momento de pesar su corazón, ¿verdad? Tratamos de preguntarle al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, con relación a... Y a veces hacemos algo que en algún momento pues algunos otros ministros lo hacen. Piden referencias, de mí piden referencias cuando voy a predicar, ¿verdad? A veces piden referencias de dónde soy, de dónde predico, que mande prédicas, que mande, bueno, está bien, ¿verdad?, para saber qué es lo que uno predica, para saber qué es lo que uno ministra, porque por esa causa de engaño muchos ministros se han cerrado las puertas por profetas falsos, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad un día, y voy a terminar con esto para poder orar. Vino un hombre que se decía profeta, y cuando estaba sentado con él, el Espíritu Santo de Dios me habló de una inmoralidad que él tenía. Y me recuerdo que cuando yo le dije, él se puso muy molesto, muy enojado, y me dijo, ¿quién te lo dijo? Pues el Espíritu Santo de Dios. Si tú quieres predicar aquí en Guatemala, le digo, vas a tener que predicar o venir ya casado. Entonces me dijo, bueno, yo he tratado y he luchado con esto y lo he hecho en los países donde he ido, pero nadie me había dicho, ni me había confrontado. Bueno, le digo,
Lo que trato es de ayudarte, no de destruirte, reconciliarte, restaurarte con Dios. Si tenés un apóstol, pedirle la ayuda a tu apóstol y que el Señor en este tiempo pueda ayudarte. No es el propósito de quitarte del ministerio, sino que tratar de ayudarte y restaurarte. Así lo hizo. Me acuerdo que él regresó y me dijo, mira, me casé, vine y estoy bien, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ya es el trato de él directamente con Dios, ¿verdad? Entonces, yo te digo en el nombre de Jesús, dice la palabra, nuestro Señor Jesús dijo que nadie nos engañe. En estos últimos tiempos, una de las cosas que el enemigo tratará de hacer aún con los escogidos, ¿verdad?, es engañarlos, ¿verdad? Que tú puedas entender que este último tiempo el Espíritu Santo de Dios hará que tú puedas permanecer, que tú puedas en este tiempo estar con Dios, y que este tiempo que tal vez ha sido complicado y difícil te ha servido para que el Espíritu Santo de Dios pueda manifestarse más y más en ti. En el nombre de Jesús yo quiero orar en esta noche. El tiempo se nos ha ido, se nos ha acabado. El día viernes yo trataré de compartir un tema también con relación a lo que son las dimensiones proféticas para aquellos que tienen simpatía o trabajan en el área profética este viernes. Entonces yo quiero orar por ustedes en esta preciosa noche, que el Espíritu Santo de Dios pueda ayudarles a que pueda haber discernimiento en su vida, en el nombre de Jesús, y que ese discernimiento a usted le ayude primero, ¿verdad?, para que usted pueda discernir, ¿verdad?, discernir los tiempos, discernir a las personas, discernir los mensajes, discernir las doctrinas, ¿verdad? Hay tanta palabra que hay en las redes, ¿verdad?, pero que muchas veces tienen algunos sesgos o hablan de algunas cosas que muchas veces no son las que nosotros hemos aprendido en el camino, ¿verdad? Oro por su vida en esta preciosa noche, que el Espíritu Santo de Dios le ayude, ¿verdad?, le ministre en esta hora, que el Espíritu Santo de Dios pueda manifestar en usted su presencia, y que en este tiempo la presencia del Espíritu Santo de Dios sea su refresco, sea su ayuda, sea su fortaleza, sea su conforte, y que el Espíritu Santo de Dios lo esté llenando en estos días, en este tiempo, para que en algún momento usted pueda manifestar algún don, usted pueda manifestar el fruto de Él, por causa de ese trabajo que Él está haciendo constantemente en usted. En el nombre de Jesús declaramos en esta noche que el Espíritu Santo de Dios puede llenar. Siento mucho la presencia del Espíritu Santo de Dios para decirle, Él puede llenarle en este tiempo, fortalecerle, darle vida, darle fuerza, consolarle. En el nombre de Jesús, usted no está sola, Dios está con usted en este tiempo. El Espíritu Santo de Dios hará lo que tenga que hacer. Me ve en esta noche una persona que el Espíritu Santo me dice que has batallado y has peleado como una mujer sola en este tiempo, aún en el ministerio, has peleado como una mujer sola. Pero el Espíritu Santo de Dios me dice que este es el tiempo en el cual Él fortalecerá tu vida. Has derramado lágrimas muchas veces en silencio y nadie te ha entendido, pero Dios sí te entiende. Y este va a ser el tiempo donde el Espíritu Santo de Dios va a fortalecer tu vida espiritual delante de Él. Y en el nombre de Jesús, no temas por el futuro ni la vida de tus hijos, porque tu vida y la vida de tus hijos le pertenecen a Dios. Dios es el dueño de tus tiempos, Dios es el dueño de este tiempo. En ningún momento pienses que Dios perdió el control por las decisiones que hay. Yo te dije hace un momentito que este es únicamente el ensayo de algo nuevo, de un orden mundial que está siendo anunciado, y que es muy importante saber que aún nosotros en algún momento podríamos ser engañados. Te animo en el nombre de Jesús para que sigamos creyéndole a Dios, a su palabra, a la manifestación de su Espíritu, y que Dios pueda seguir bendiciéndonos en esta noche, en este tiempo, y seguir recibiendo esa impartición poderosa del Espíritu Santo de Dios para nuestra vida. Te bendigo en esta preciosa noche y le doy gracias a mi Padre Celestial. El viernes estaremos nuevamente conectados para poder bendecir sus vidas. En el nombre de Jesús les bendecimos. Amén y amén.